Señor les bendiga. Qué bueno que es estar una vez más, un domingo más en la casa del Señor, amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y podemos comenzar esta hermosa reunión, amén? También si quiere hacerse más adelante para que podamos estar un poco más juntos, amén. Así podemos adorarle al Señor. Vamos a comenzar orando, amén. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Te adoramos porque tú eres fiel, Señor. Te adoramos porque grandes son tus obras, Señor, y por tu misericordia de que podamos estar aquí, Señor. Te pedimos que bendigas esta reunión en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe que le quería leer en Salmos 106? Dice: Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y dice como pregunta: ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Y ante estas preguntas, nuestra respuesta, decíamos con los hermanos del primer culto, debe ser: nosotros como pueblo hemos decidido alabar al Señor, amén. Hemos venido con el propósito de buscar su nombre, amén. ¿Qué le parece si comenzamos adorando al Señor, amén? Hemos decidido como pueblo darte gloria, en tu nombre hace guerra espiritual. Y en el territorio el enemigo oscurecido ha trabado toda herencia espiritual. En Jesús mora la luz. Él es Señor, separados de Él nada podemos. En el nombre de Jesús, derríbense fortalezas y dominios de maná. En el nombre de Jesús. Dígale al Señor: en esta mañana he decidido venir a alabar tu nombre. Aleluya. Y hemos decidido como pueblo darte gloria y en tu nombre hacer guerra espiritual. Y en el territorio el enemigo oscurecido ha trabado toda herencia espiritual. En Jesús mora la luz. Él es Señor, dígale. Él es Señor, separados de Él nada podemos. En el nombre de Jesús, derríbense fortalezas y dominios de maná. En el nombre de Jesús, vamos a decir: los oprimidos. Y a los oprimidos hoy libertará. Y a los que han caído hoy levantará. Los enceguecidos vean luz. Los que en cadenas, dale. Los que en cadenas que se rompan para siempre. Todo sea para gloria de Jesús. A los oprimidos, decimos. Y a los oprimidos hoy libertará. Y a los que han caído hoy levantará. Los enceguecidos vean luz. Los que en cadenas que se rompan para siempre. Todo sea para gloria de Jesús. Todo sea para gloria. Todo sea para gloria. Todo sea para gloria de Jesús. Decimos: todo sea. Todo sea para gloria. Todo sea para gloria. Todo sea para
Damos un fuerte aplauso a ese Dios que se está moviendo con poder, con gloria. A ese Dios que refleja esa luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Dios de milagros, Dios de pacto que cumple su palabra a tiempo. Aleluya. Tome su asiento, querido hermano. Bendigo su vida y cada una de nosotros que hemos tomado esta hermosa decisión de estar en este lugar. Desde tempranito algunos ya estábamos en la casa del Señor y como decía el pastor en el otro culto, vamos a extrañar los cultos en la mañana de oración, pero esto no significa que nos podamos levantar nosotros en nuestro hogar y poder hacer esta oración, amén, que tiene que ser un hábito, una costumbre, porque trae ese alimento a nuestra vida, a nuestro corazón, porque es nuestro oxígeno. Hablar a Dios, orarle a Él, es lo que nos ayuda a seguir adelante. Aun cuando más agobiados estemos, aun cuando más en pruebas estemos, aun cuando más muertos nos sintamos espiritualmente, es ahí cuando más tenemos que orar. Amén. Tenemos que buscarle al Señor. Y en estos días hemos estado viendo, porque este es el mes que se conmemora, por lo menos en la iglesia cristiana y históricamente, ¿no? El día del protestantismo, de la declaración de estas solas, de las tesis que fueron clavadas un día en la iglesia. Ahí se levantó este hombre, Martín Lutero. ¿Han sentido hablar de él? ¿Sí? Nosotros como que nos identificamos con este hombre que pertenecía a la religión católica, un sacerdote que pudo un día descubrir la palabra del Señor, pero no fue por solamente un mérito humano que tuvo la dedicación de leerla, porque sabemos que la palabra es inspirada por Dios y esta inspiración del Espíritu Santo pudo traer en él este abrir de sus ojos, ese despertar espiritual de ver que las cosas no se estaban haciendo conforme a lo que la palabra del Señor decía. Y desde el culto del miércoles, que ya venimos viendo algunos de estos principios, hoy vamos a ver solo la gracia o sola gratia, ¿sí? Así que me gustaría cantar esta canción que habla de ¿qué sería de mí si el Señor no me hubiera, si el pastor Eliseo me puede ayudar en ese tono, si no fuera por su gracia y por su amor? Amén. Así que es la gracia del Señor la que puede estar con nosotros y la que nos ayuda a seguir adelante. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Digamos como una oración. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Cuánta verdad hay en esto? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí, digamos? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Qué hubiera pasado con nosotros? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Decimos, si no fuera por tu gracia y por tu amor, Señor. si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí? ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado?
vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, Dile gracias, Señor. si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, en esta mañana venimos ante ti, Jesús, a decirte gracias, Padre. Gracias por esa misericordia tan grande que tuviste con nosotros. Así como cantábamos en esta canción, es que ni siquiera nos podemos imaginar dónde estaríamos si no fuera por tu misericordia, si no fuera por ese acto de rescate que tuviste por mi alma, si no fuera por esa compasión y misericordia que tuviste un día al escogerme, no porque yo lo merezca, Señor, sino porque tu amor es tan grande e incondicional que me hace acepta, que me hace tu hija, que me hace decir aquí estoy solo por la gracia del Señor. Te bendigo, Señor, y te exalto. Señor, toma esta palabra para gloria tuya. Amén y amén. Tome su asiento, hermano. Invito a que abra la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 2. Muy claramente en el culto anterior podíamos hablar de la salvación, otra de las olas que Martín Lutero pudo expresar, pero no solamente queda en algo de la historia, que es rico que lo podamos leer, entender, ver documentales o películas, como quizás muchos de los que hemos estudiado lo hemos tenido que hacer, pero la palabra del Señor se ve reflejado cada una de estas cosas porque son vivencias que nosotros podemos contar y tener en nuestra vida como testimonios. Esta palabra la que refleja cada uno de estos actos. Efesios capítulo 2, versículo 1. El título dice: salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. En otro tiempo, quiero hablarles de esto, en otro tiempo. ¿Qué habla de esta palabra en otro tiempo? ¿Vieron cuando uno recuerda su juventud o su niñez o su adolescencia? Me acuerdo en otro tiempo, o están ahora los posteos que a veces subimos, que salían los vecinos a charlar y tomar mate en la vereda. ¿Se acuerdan en otro tiempo que era común esto? Hoy en día muchos quizás lo pueden hacer según el lugar donde vivan, y si no, están con sus rejas. Yo los veo, ¿no? Están muy sentaditos, tomando mate o charlando o jugando sus niños o sus nietos, pero siempre tienen algo que los protege. En otro tiempo era diferente. En otro tiempo podemos llegar a decir, valían más barato. Yo la otra vez me encontré un ticket, no sé, los tenía guardado, donde, miren, no quiero mentir, pero creo que era así, donde el asado salía 20 pesos el kilo. ¿Cuántos quieren estar en ese tiempo? ¿Cuántos kilos compraríamos, no, Frisal? En otro tiempo pasaba esto, ¿no? Cuando era barato, cuando quizás decíamos, me acuerdo cuando podía comprar esto. En otro tiempo a veces recordamos los deportistas que éramos, en otro tiempo, porque ahora no podemos correr quizás en una vuelta a la manzana. ¿Sí? Yo me acuerdo que fui a una maratón y salí segunda, y siempre hay uno malo que te dice, ¿eran dos los que corrían? ¿Vieron que siempre hay uno malo que te pincha ahí en la actuación? Bueno, era en otro tiempo. Y acá la Biblia o Pablo expresa 2 veces esta parte, en otro tiempo, ¿sí?
En otro tiempo, dice, andábamos, o el humano, el hombre, seguía la corriente de este mundo. Era un hombre que andaba en desobediencia, era un hombre que tenía una mente entenebrecida. En otro tiempo nos podemos sentir identificados cuando no teníamos a Cristo, cuando llegamos al camino del Señor, cuando hay personas hoy en día que las vemos así, que están cegadas espiritualmente. Y así dice que Dios dio vida cuando estábamos en ese tiempo, cuando andábamos bajo las corrientes, bajo el príncipe de la potestad del aire, el mismo diablo. Cuando andábamos cegados o conforme a esos deseos de la carne, del pecado, en otro tiempo estábamos así, estábamos en delito, teníamos un espíritu de desobediencia. Decirle al que tenía al lado, era en otro tiempo, ahora no. El espíritu de desobediencia era antes, era en el viejo hombre. En otro tiempo pasaba esto. Éramos por naturaleza hijos de ira. ¡Ah! Todo nos enojaba. En otro tiempo, acordate, nos encolerizábamos de todo. A todos tratábamos mal porque nos creíamos dueños de la verdad. Eso era en otro tiempo, cuando no teníamos al Señor. Y Pablo lo describe tan claramente, donde andábamos con la voluntad de la carne, o como lo dice en otros lados, queriendo hacer lo bueno, terminábamos haciendo lo malo. Queriendo quizás vivir en otro sentir, el deseo de la carne, el deseo del pecado, podía mucho más. Y esto hacía que nuestra mente no pudiera ver muchas cosas más espirituales, sino solamente las carnales. Y esto también dice que éramos nosotros en otro tiempo. Estábamos simplemente en una miseria espiritual, en lo más bajo, en el pecado, en lo más vil, o como cantaba el conjunto Maranata, como trapo, ¿cómo? Sin precio. Como un trapo de esos que a veces uno dice, tenés un trapo viejo porque tengo que limpiarme la zapatilla, tengo que limpiar algo con grasa, porque sabemos que eso no tiene valor. Así era nuestra miseria espiritual antes de conocer a Cristo. Así estábamos en esa bajeza donde el pecado nos dominaba, donde quizás nuestra vida estaba bajo esa concupiscencia. Porque ya es de naturaleza, dice la Biblia, que somos todos pecadores, que no hay ningún justo. Solamente podemos tener esta realidad delante del Señor y lo vemos reflejados, ¿saben cuándo? Cuando tenemos esa gracia y ese conocimiento tan pleno o esa naturaleza espiritual, se abren nuestros ojos y podemos ver ese obrar del Señor. Pero el capítulo 2 y el versículo 4 empieza con una palabra y dice, pero. Enfáticamente va a empezar algo que va a cambiar ese en otro tiempo. Pero, dice la palabra del Señor, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Ese pero, gloria a Dios que está. Ese pero habla de un cambio de oración, habla de un cambio de sentido de lo que Él venía diciendo. Y ese pero tiene que estar en nosotros. En otro tiempo aceptábamos que eran así, que éramos así. Pero por la gracia, dice, y rica misericordia del Señor. Aún en esa bancarrota espiritual en la cual nos encontrábamos, en la cual estábamos mendigando, esa rica misericordia e infinita gracia de Dios se acercó a ese hombre pecador. Ese rico Dios de amor incondicional, ese rico Dios de amor que no cambia, ese amor tan grande y misericordioso del Señor se puso versus esa gran miseria espiritual y aún muerte espiritual, como lo declara la Biblia.
gracias a Dios no he tenido acontecimientos por lo menos cercanos de una pérdida de un ser querido que haya afectado mi vida, ¿no? Pero sí de parientes, de los cuales he podido estar en el momento de su deceso y llegar antes de que quizás lo llevara a hacer el sepelio. Bueno, hasta incluso he llorado con esa persona ahí en la cama tendido en su estado ahí cuando estaba muerto. Pero ¿saben qué? En lo personal lo haría o lo hice con ese ser querido, pero yo no sé si podría cruzarme a aquel lado o estar en una morgue y abrazar a todas esas personas. ¿Alguien lo haría? Bueno, quizás alguien que esté... Pero de acá, de los que estamos acá, ¿alguien se animaría a ir a abrazar a todas esas personas que no tienen vida? No. Si lo hacemos o lo hemos hecho, ha sido por un ser querido porque lo hemos lamentado, porque no hemos querido que pasara eso o que se fuera de nuestra vida terrenal. Y simplemente así. Imagínense Dios, dice que es rico en misericordia y que aún estando nosotros muertos en delitos y en pecados, muertos hermanos, donde simplemente quizás alguien que nos conozca podría venir, o nuestros seres queridos de nuestro entorno, estando muertos, podría venir a abrazar y llorar con nosotros. Sin embargo, este Dios de misericordia no le importó nuestra condición de muertos. ¿Saben qué es algo muerto? Que no tiene vida, y así espiritualmente estamos, donde ante la palabra del Señor las personas no reaccionan. Pero Dios, que es rico en gracia y en misericordia, dice que nos abrazó y estuvo con nosotros en esa pobreza y empieza a obrar en nosotros, empieza a obrar para que cambie esa condición, para que no estemos así. Saben que Martín Lutero no entendía aún espiritualmente esto, pero un día se levantó y la tesis número 62 dice así: el verdadero tesoro de la iglesia es el Evangelio santísimo de la gloria y de la gracia de Dios. Algo podía vislumbrar él. Estaba esa gracia, no era solamente por obra humana, no era solamente como había estado encasillado en su formato desde chiquito estudiando. No, había algo más en la esfera espiritual que podía romper cualquier situación en el humano. No era encajado en una mente humana o en simplemente leyes que podía llegar a conducir a la iglesia espiritualmente o políticamente. El Evangelio santísimo de la gloria, y él entendía de la gracia de Dios. Y una de las 95 tesis, la 62, la clavó ahí y entendía que la gracia de Dios estaba. Quizás aún no completamente porque no estaba convertido, pero yo creo que algo en su corazón estaba latiendo. Se estaba despertando la gracia. No sabía cómo operaba, no sabía qué lo que era, pero sabía que era gloriosa esa gracia. Y que cuando el hombre la llegara a descubrir, cuando el hombre se le despertara esos sentimientos, ese sentir espiritual, esa naturaleza, podía ver espiritualmente que esa gracia de Dios era gloriosa, e iba a suceder algo tremendo. Y sucedió. Amén. Porque aunque este acontecimiento fue una implosión para adentro, para la Iglesia Católica, Dios lo usó para que un día se levantaran valientes predicadores y pudiéramos entender la palabra del Señor, donde está la libertad de poder entender cuál era ese misterio, cuál era esa gloriosa gracia. Algo podía entender que era glorioso. No lo entendía muy bien en su mente, pero sí se animó a declararlo y a clavarlo ahí, porque solo la gracia del Señor podía hacerlo. Aún pensadores de esa época, como Agustín y todos los que estaban ahí, entendían que ese era el nuevo corazón de la teología. No esa cultura y esa estructura que venía de tradición en tradición. Algo nuevo venía y era esa gracia de Dios para cada uno de los cuales podía entender y leer la palabra del Señor.
esa palabra de Dios que es viva y es eficaz y que llega hasta lo más profundo. Seguramente le llegó hacia lo más profundo. El corazón de la teología era esa reformadora gracia de Dios, que podía llegar no solamente al que estaba en un estado o en una condición de privilegio, sino que podía llegar a cualquier persona que aceptara al Señor en su corazón y que entendiera esa gracia de Dios. Esa gracia de Dios venía al hombre muerto, venía al hombre carnal, venía al hombre desobediente, venía al hombre airado contra Dios, enemistado contra Dios. Venía esa misericordia de Dios extraordinaria y gloriosa ante ese hombre. No era solamente al escogido, no era solamente como creían los judíos, solamente a nosotros. Por eso ellos a veces no entendían este mensaje que Jesús le daba a la samaritana. ¿Cómo puede ser, Señor, que estés hablando con esa mujer, que hasta tú mismo le conoces sus pecados, que le dijiste, ve y contale a tu marido, y él dijo, no, es que no tengo marido? Y claro, porque tienes varios, no es uno. No podían entender que compartiera de ese agua. No era un agua natural, era un agua de vida. Esa es la gracia del Señor. El llegar a esas personas que tienen sed de Dios. Y saben que nosotros a veces como humanos pensamos, no, que va a llegar al camino del Señor. Pablo se reconocía como el primero de los pecadores. ¿Nos acordamos cómo hablamos nosotros antes, en otro tiempo? ¿Cómo éramos de rencorosos en otro tiempo? ¿Cómo nos dirigíamos hasta nuestras familias? ¿Nos recordábamos y merecíamos esa misericordia de Dios? Les puedo asegurar que no. Pero por la gracia de Dios y su misericordia infinita, Él nos amó con amor eterno. Amén. La gracia del Señor es el favor concebido a quienes no son dignos de Él y que no lo merecen. No se lo merecen. Había una propaganda de jugo, me parece, antes, muy vieja, ¿se acuerdan? No se lo merecen. Hacía que preparara jugo y estaban sedientos. No se lo merecen. Bueno, algo así. La gracia de Dios es para quienes no lo merecíamos. Ay, no, pero a mí cómo no me va a dar un poquito de gracia el Señor. Si de los 9 años que estoy acá en la iglesia y que no se va a acordar de mí el Señor. No, ni aún uno. No merecíamos esto, por eso es ese favor, ese regalo concedido por Dios a quienes no son dignos de ellos. Somos nosotros, usted y yo. Usted y yo somos los que recibimos de esa gracia. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios por eso? No es por mi condición. Al contrario, esa condición de pobreza es la que nos lleva a recibir y a reconocer la gracia del Señor. Dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En el pasado, en otro tiempo, teníamos esta vida de miseria espiritual, de pobreza, de ese hombre carnal, desobediente. En el presente, Dios nos muestra esa gracia por medio de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y esto es lo que nos distingue al cristianismo. No es algo que podamos hacerlo con nuestras fuerzas o con nuestras obras. Simplemente es por fe en creer en ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y en el futuro dice que nos resucita y nos hace sentar en lugares celestiales, aleluya, para mostrar en los siglos venideros, hay otra versión que dice eternamente, las abundantes riquezas de Dios. Quiero gozar de esas abundantes riquezas de Dios para mi vida, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, desde el vientre de nuestra madre, aún desde antes que nosotros fuéramos gestados. Dios ya tenía un propósito para cada una de nuestras vidas, que esa gracia de Dios nos iba a alcanzar, que ese poder de Dios glorioso nos iba a llegar un día. Yo en este tiempo le he preguntado a algunos alumnos del instituto porque teníamos que llenar unas solicitudes
y se tiene que preguntar cuál es la fecha de conversión. Y algunos empiezan, ay, no me acuerdo. Fue en el año que vino el pastor y empezamos como a hablar, cuando vino esa visita o cuando te acordás hicimos lo de la antorcha, cuando empezó, y ahí intentamos deducir fecha, mes, año. ¿Cuándo fue ese momento que llegaste al camino del Señor? ¿Cuándo fue ese momento que entendiste que esa rica misericordia de Dios era para tu vida? ¿La tenés anotado? Quizás a veces nos olvidamos. Algunos dicen, de nacimiento. Ay, tengo que poner de nacimiento. Pero ha llegado un momento, porque de niños no entendemos, estamos bajo la gracia del Señor y su misericordia. Llega un momento cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón y le recibimos en nuestra vida como Salvador. En esa eternidad del Señor ya estaba nuestro nombre, ya estaba nuestra vida. Y ya el Señor sabía cuáles eran los procesos que íbamos a pasar. Señor, ¿cómo no me lo dijiste antes? Me hubiera preparado un poquito. No, está dentro del plan de Dios. Está dentro de ese proyecto de Dios en nuestra vida que nosotros no lo podemos llegar a entender humanamente. Pero fíjense que dice la palabra del Señor, somos hechuras suyas. Y en esa eternidad vamos a empezar a gozar de esas riquezas. Ya podemos empezar a gozar de esas riquezas. Ah, ¿son para mí? Pasó como el testimonio de la hermana. Le dijeron, ¿cómo no vino antes? Ya estaba eso hace rato adjudicado. Y que a veces nos cansamos, no tenemos paciencia. Señor, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Y oramos. ¿Y cuántas veces has anotado la misma petición para el cofre o has mandado la misma petición? Dice su palabra que espiritualmente ya podemos gozar de esas riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa multiforme gracia de Dios que, ¿saben qué? Habla de muchísimas gamas de cosas que no nos podemos imaginar cuáles son para cada una de nosotros. En la multiforme gracia de Dios, Dios me creó, ¿saben qué? Por gracia. En la multiforme gracia de Dios, Dios me sostiene por gracia. ¿Cuántos son sostenidos por el Señor? Su diestra nos sostiene. En la multiforme gracia de Dios, Dios me atrae por gracia. Dios me atrajo un día. Con cuerdas de amor me amó y me trajo ante su presencia. En la multiforme gracia de Dios, Él me hace nacer de nuevo. Y ya no soy esa vieja persona, ya soy nacida de nuevo. Ya soy como ese Nicodemo que no entendía, pero el viento es de allá, el viento corre para allá, no sé, me lleva el viento. No importa eso, lo que importa es que somos nacidos del Espíritu. Somos nuevas criaturas. Hay cosas que espiritualmente no las vamos a llegar a discernir, pero sí quiero decirte que las empeces a gozar. Empezarlas a disfrutar. Empezar a disfrutar esa herencia de gloria como un hijo que le tiene que levantar su cabeza y decir, el diablo no va a poder conmigo. Yo soy una hija de Dios y esa gracia de Dios la quiero disfrutar. ¿Disfruta de un regalo usted? Ay, cuando nos regalaban las zapatillas íbamos a la escuela. ¿Y qué hacían los malvados de los compañeros? Nos pisaban las zapatillas. Yo siempre me acuerdo que yo quería unas zapatillas con abrojo. Estoy hablando de mi época, ¿no? Ahora son hasta los bebés recién nacidos, ya ven. Pero en aquella época salían con abrojo las zapatillas. Y yo quería con abrojo, yo quería unas zapatillas con abrojo y se las miraba a mis compañeros. Ay, qué lindas. No me acuerdo si las tuve o no, no les voy a decir, porque capaz que vieron que en el subconsciente hay cosas que uno borra porque sabe si fueron o no. Pero ese anhelo de tener algo ahí, cuando tenemos algo nuevo, nos gozamos. Vieron que siempre le decimos, ahora vas a correr más rápido a los niños. ¿Ustedes le han dicho eso? Pues yo se lo he dicho. Qué malo. Ahora vas a saltar más alto y el niñito está con la zapatilla nueva. Aunque sea tan vano el ejemplo que estoy dando, ¿no? Porque en lo espiritual es mucho más. Es mucho más. ¿Cuál es la vida que has estado empezando a gozar en el Señor, en tu nuevo caminar? O todavía te tienen que decir, como le dijeron a esa hermana, ¿por qué no vino antes a averiguar? Hace rato que ya podría estar disfrutando de su casa. ¿Por qué no vinimos antes a pedir al Señor de esa misericordia, de esa gracia, de esa riqueza que eternamente ya estaban preparados para sus hijos? Hace rato que podríamos estar gozando.
Y hace rato que podríamos haber dejado al diablo bajo nuestros pies porque se quiere reír de nuestra situación y no lo va a lograr, porque acá hay hijos de gracia. Gracia son salvos, hijos de victoria, hijos que han entendido ese sacrificio en la cruz del Calvario y que entendieron que ahora nuestra mirada está puesta más allá. Si pues habéis resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, porque ahí está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos somos y nuestra vida está escondida en el Señor. Pablo lo dice en Colosenses. Y si hay alguien que sabía de la gracia, era este Pablo. Le invito a que vamos a Hechos capítulo 9. Creo que era un experto en la gracia de Dios, porque la vivió, porque la entendió. Capítulo 9 del libro de Hechos dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, del camino hacia Dios, los trajese presos a Jerusalén. En otro tiempo, Pablo estaba cegado en su pecado, en su maldad, en su ira. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del Señor, la luz del cielo. La gracia de Dios empezó a llegar a él. Y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y te diré lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto una visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchas acerca de este hombre, cuántas males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Una historia muy conocida, pero tan significativa de la gracia de Dios. Esa gracia tan rica, esa gracia tan hermosa que pudo venir en un hombre que hasta aún mataba a los que predicaban, a los del camino, dice, el camino, a los que predicaban el evangelio de Cristo, los metía presos. Dice que respiraba esa amenaza y ese dolor y esa ira contra esos hijos de Dios. Sin embargo, tuvo que ser parado por la gracia de Dios, por la mano del Señor. Y es tan clara la palabra del Señor que le dice a Ananías, que también tenía miedito de ir porque era bravo este Saulo, le dijo: anda, sé obediente, porque este es instrumento escogido en mis manos y le voy a mostrar muchas cosas, aún hasta padecimientos. Y así lo pasó, ¿no? Podemos ver a lo largo de la vida de Pablo, pero él podía reconocer que esa gracia de Dios estuvo con él, hasta aún dejarlo ciego quizás, hasta aún dejarlo apartado, humillado, porque él era esa máxima autoridad que iba contra todos. ¿Cuántos antes de venir al camino del Señor nos creíamos que podíamos con todo? Si no fuera por mi trabajo, si no fuera por mi fuerza, si no fuera por lo que yo hice con mi familia, si no fuera por mi estudio, si no fuera porque yo hablo así, si no fuera por mi talento. ¿Cuántos nos creíamos yo? Así era Pablo. ¿Cuántos nos tuvimos que a veces atropellar con algo
con una realidad para que entendiésemos que ya no teníamos que vivir nosotros, sino que Cristo tenía que vivir en nosotros, que ese reino del cual hablamos, del cual oramos, tenía que empezar a gobernar en nosotros un reino de amor, de justicia, de paz, un reino que nos enseña Jesús no a ir en contra, sino poner la otra mejilla, un reino de los más humildes que vino y lavó los pies de sus discípulos, un reino de amor. Ese es el reino que Pablo empezaba a descubrir y que lo entendió, porque él hablaba de esa gracia de Dios y podía decir antes, en otro tiempo estaba así, pero por gracia soy salvo, no porque yo me lo merezca, sino porque el Señor en su finito amor pudo acordarse de mí y pudo estar conmigo. En esa mente entenebrecida, el hombre pecador no puede discernir espiritualmente las cosas. Para él son todas así, malas, negativas, en oscuridad. Pero cuando viene la luz, Pablo estaba sin luz en sus ojos y aún sin luz espiritualmente. Cuando viene la luz espiritual, abre nuestros ojos y podemos ver de ese Dios de amor. ¿Y cuántas veces hemos llorado aquí en el altar o en nuestra casa, o cuando hemos hecho esta oración, decir: Señor, es que no soy nada sin ti. Es que solo por tu gracia, ese favor, ese don que no merecía, que aún estando muertos, nadie se quería acercar a mí, pero tú me abrazaste, tú viniste y me diste de ese amor. Y aún en lo eterno entiendo que puedo disfrutar de esas riquezas. Aleluya. Dios me creó y me amó aún en la eternidad y trazó ese amor de gracia para mi vida. ¿Y saben qué, hermanos? Esto aún no termina, porque es hasta que el Señor venga. Seguramente falta poco por los acontecimientos. No lo sabemos, nadie lo sabe. Pero hasta que pase esto, la gracia del Señor está para cada uno de nosotros. ¿Saben para quién está la gracia del Señor? Para sus familiares, para sus hijos que aún no le han conocido. Prediquemos el Evangelio a tiempo, porque esa gracia de Dios aún se puede alcanzar. Pero esto no significa que vamos a dejar de tener nuestra vida íntegra. No, para nada. Estar en la gracia del Señor no significa que me voy a conducir de lunes a sábado a mi antojo, pecando, haciendo lo que, si total el domingo vuelvo y el Señor me perdona y tengo gracia de parte de Dios. Es cierto, la gracia del Señor está, pero ¿saben qué? La Biblia también dice que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y que si alguno piensa que está firme, tenga cuidado, porque con estas cosas no podemos jugar. Si está la gracia del Señor y la misericordia, entonces, ¿qué tiene que hacer nuestra vida? Vivir en santidad, porque sin esa nadie verá a Dios. Sin santidad nadie la verá. Nadie le podrá agradar a Dios si no somos santos. Esa gracia, hermano, nos tiene que formar para que nuestro camino sea conducido de gloria en gloria. Martín Lutero dijo: esa gracia gloriosa, y así lo creo, que es esa gracia gloriosa de parte del Señor. Segunda de Corintios 12, 9. Los chicos ahí la pueden poner, si no yo acá lo busco. Segunda de Corintios 12, 9. A ver, bueno, la busco yo entonces. Ahí está. Y me ha dicho: bástate mi gracia. ¿Quién decía esto? Pablo. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Bástate con mi gracia. Esa gracia del Señor tiene que llenar ese todo de nuestra vida, ese vacío. ¿Y saben para qué? Porque en esa gracia el Señor va a estar perfeccionando tus debilidades, mis debilidades. Señor, esa gracia del Señor, esa gracia que viene, ese regalo, es para que yo me perfeccione en mis debilidades. Y saben que sí, el mismo Pablo lo decía. El mismo Pablo lo vivía, aún estando preso, encadenado, a punto de morir. Él entendía que si no fuera por esa gracia del Señor, el Señor no iba a estar perfeccionando su vida hasta el día de Jesucristo, hasta que venga su venida.
Más bien dice, en esas debilidades Dios va a experimentar y Dios va a manifestar el poder, su poder en cada una de nuestras vidas. El poder de Jesucristo va a ser experimentado en nuestras vidas cuando sepamos vivir y experimentemos esa gracia del Señor. Bástate en mi gracia, ese favor concedido para mi vida, ese amor inmerecido, esa misericordia, ese regalo viene para hijos que son humildes, amén, que tienen un corazón como el de Cristo. Pablo lo entendió. Pablo hasta se desesperaba en el libro de Romanos por algunos judíos que se pensaban que eran intocables, que eran únicos ellos y que la salvación era para ellos. Y no era así. La gracia del Señor estaba para todos, porque de tal manera Él nos amó que envió a su Hijo, amén, al mundo para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para el que le acepta en su corazón, para el que no solamente le recibe, sino para el que vive una vida en santidad, está esa gracia, está ese cuidado de parte del Señor. No nos sintamos tan miserables cuando el pecado viene a nuestra vida, porque el acusador va a venir y va a decir, no, vos no sos digno de estar sentado en este lugar, vos no sos digno de recibir la palabra, vos no sos digno de que los hermanos te miren. Eso lo hace el diablo. Ahora entendamos que en la gracia del Señor podamos ser nuevas personas, podamos levantarnos para el servicio del Señor. Pablo seguramente se debe haber encontrado con muchos de los familiares de los cuales las personas que él mandó a matar. Pero me puedo asegurar que sí. Y quizás puede haber sentido hasta pena y lástima por esto que hizo, pero era en otro tiempo. Ahora en Cristo, Él predicaba la bandera de Cristo, Él predicaba el mensaje de Cristo, Él predicaba de la bondad del Señor, Él predicaba de la misericordia de Dios, y ese mensaje se pudo extender porque fue uno de los misioneros más grandes que extendió la palabra del Señor, y se jugó y pudo haber discípulos con Él y pudo tener tantas iglesias fundadas porque entendió que esa gracia de Dios no la tenía que callar. Él la vivió, Él la padeció, Él sufrió esas debilidades, pero ¿saben qué? El poder de Dios se empezó a perfeccionar en su ministerio y en su vida porque entendió que ese amor no se lo tenía que guardar. Hermanos, si estás padeciendo del pecado, empieza a disfrutar de la gracia del Señor. Empieza a recibir ese perdón del Señor. O quizás estás en esa gracia de Dios. Empieza a hablar de esa gracia, empieza a hablar de ese don, empieza a hablar de ese milagro de salvación para cada una de nuestras vidas. No nos callemos. Jesús no se callaba, Pablo no se callaba, aún seguía predicando, estando aún en la misma cárcel. Aún preso un día con Silas, alababan el nombre del Señor, y viendo una persona casi muerto porque el carcelero estaba a punto de quitar su vida ahí en Filipos, le predicaron la palabra del Señor. ¿En qué condiciones nos estaremos rodeando? ¿Con qué personas? Esta mañana nomás viniendo a la oración me encontré con un montón de jóvenes, en cualquiera, ¿no? Con sus vicios, con sus pecados. Tenemos un montón de personas que nos rodean, que están bajo el pecado, que están cegados espiritualmente. Pero si tenemos esa gracia de Dios, es tiempo de que empecemos a predicar la palabra del Señor. No sé si clavaremos como Martín en algún lado, Martín Lutero, esas tesis, pero sí que tenemos la palabra del Señor para hablar. Amén. Una de las palabras que primero lee la persona que es inconversa es tu vocabulario, es tu vida, es tu accionar, es tu mirada. Cada uno de nosotros lo podemos hacer. Amén. Inclina tu rostro, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor. Por gracia sois salvos. Y esto es de la fe. No es porque yo lo merezca. No es algo para que yo me gloríe, sino es por pura misericordia. Señor, nunca me hagas olvidar de ese acto tan glorioso en la cruz del Calvario que me hizo acepta. Nunca me hagas olvidar de esto tan precioso, de esa gracia sublime que has tenido para mi vida. Gracias porque de mi maldad me has rescatado. Señor, me has dado una nueva oportunidad. Me has hecho hija nuevamente, Señor. Y esto no tiene que quedar en mí. Esto tiene que ser para que yo predique de tu palabra, para que yo sea luz y sal en medio de tanta oscuridad. Gracias, Señor, porque estás conmigo y puedes
hacerlo de esta manera y puedo ser una nueva persona. Por eso vamos a alabar al Señor. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.